Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo de inversión River Patrimonio. Este es uno de los fondos que me habéis pedido, habéis votado en el Club de Inversión Sensata, al cual os invito a uniros si queréis votar los próximos análisis o queréis que analice algún fondo en específico. Para este análisis empezaremos analizando al gestor y su filosofía de inversión. Luego pasaremos a analizar pues, la cartera actual, ¿no? Y por lo menos la parte de renta variable y la compararemos al MSCI World. Luego pasaremos a analizar el rendimiento histórico, los rendimientos ajustados al riesgo, luego sinergias que pueda haber entre este fondo y a lo mejor un fondo global mixto, ¿no? Digamos, qué proporciones, pues si es óptimo al 100% este o un mixto, una mezcla, digamos. Y luego pasaremos a analizar las comisiones y para los inversores interesados, finalmente, el cómo invertir en este fondo. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el gestor y su filosofía de inversión. Bueno, pues esto es un fondo de autor, ¿vale? Es gestionado por Rafael Ortega Salvador. En términos de experiencia, empezó en el sector en 2016, he visto en su perfil de LinkedIn. Entonces, por lo cual tiene 9 años de experiencia. Actualmente es gestor de fondos de inversión senior en Ambank, donde gestiona pues tres fondos, digamos, ¿no? River Patrimonio, River Global y My Investor Cartera Permanente. En cuanto a estudios, es ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, según pone en su página web, ¿no? River Patrimonio. En cuanto al gestor alineado, esto es un punto que yo analizo bastante, ¿no? Y es si el propio gestor invierte en su fondo, ¿no? Y en cuanto a esto, pues no he encontrado información al respecto, ¿vale? He mirado pues en esta web, tampoco he profundizado una barbaridad, pero bueno, he mirado por encima y tal, y no he encontrado nada al respecto. Punto 4, ¿no? Informes al inversor, que esto es, pues, si realmente informa al inversor de lo que está haciendo, los inversores saben lo que están comprando, etc. Pues en este caso, Rafael, pues, publica cartas de inversor trimestral. Luego hace publicaciones, tiene un blog y un podcast, ¿no? Que podéis ver pues, en sus páginas web. Y bueno, digamos que es un gestor bastante activo en las redes. Y luego su filosofía de inversión es value, ¿vale? Que bueno, para los que no sepan lo que es inversión en value, consiste en hacer pues una valoración de los negocios en los que se invierte, ¿no? Y pues comprar con un margen de seguridad, etc., ¿no? Y esto es lo que yo he entendido, ¿no? De su web. Yo sé que también en el caso de este fondo, pues tiene posiciones en oro, en volatilidad, ¿no? Para proteger ese patrimonio. O sea, también invierte no solo en acciones, sino en renta fija y otros activos, ¿no? Para proteger el patrimonio. Y luego aquí pasamos a analizar la cartera actual. Podemos ver a la izquierda es River Patrimonio en acciones, ¿vale? River Patrimonio invierte tanto en acciones como en renta fija, digamos, ¿no? Es un fondo global mixto. Entonces, aquí vamos a analizar su cartera de renta variable. El fondo, pues, tiene sus tres principales posiciones son en tecnología, financieros y industriales, ¿no? Y si vemos en el MSCI World, pues tecnología y financiero son el top 2 como en este fondo, pero luego le sigue consumo discrecional, ¿vale? Que en este caso, pues, sería el industrial. Podemos ver que River Patrimonio como que está apostando un poquito más por industrial que por consumo cíclico en este caso, ¿no? Que pues en el MSCI World pues le sigue el industrial. Por un poquito de diferencia, ¿no? Pues en este caso han puesto más industrial que consumo discrecional. Y luego en cuanto a regiones, podemos ver aquí que bastante similar, ¿no? River Patrimonio tiene una sobreponderación en Norteamérica, igual que en el MSCI World, ¿no? De más del 70%, seguido por Europa, ¿no? Que bueno, en este caso aquí no aparece Francia, aparece, bueno, podemos ver que, bueno, no cambia mucho, ¿no? Del índice en esta proporción.
Y luego aquí podemos ver pues el PER, el price to book, el precio de valor contable, etc., ¿no? de la cartera. Y bueno, podemos ver que es una cartera bastante growth, ¿no? Con un crecimiento a 5 años del 11% en beneficios de la cartera, un PER 18, bueno, bien, ¿no? Digamos, bastante parecido al MSCI World también en este aspecto. Y ahora pasamos al rendimiento histórico. En este caso lo he comparado como índice de referencia, ¿vale? Al ser un fondo global mixto, lo he comparado a una cartera global, 60% MSCI World, 40% Bloomberg Global Aggregate, ¿vale? Que son básicamente bonos, es un índice que refleja el rendimiento de bonos investment grade, o sea, de alta calidad crediticia, global, digamos, ¿no? Y este 40% de bonos es... o sea, esta cartera está en euros, ¿vale? No está en dólares. O sea, ambos fondos están en euros. Y como podemos ver la evolución, la línea negra es River y la línea gris es el benchmark, ¿no? Podemos ver que el acumulado pues, de River es inferior, ¿no? Con un 40% total de acumulado versus un 75% del benchmark. He cogido desde que se creó este fondo, ¿vale? Desde creo que fueron finales del 2018 hasta hoy. Bueno, hasta, digamos, principios de marzo, ¿no? Que tenía los datos. Y bueno, estos son los datos, ¿no? Podemos ver que a 3 meses la estrategia la ha hecho peor, bueno, digamos, River lo ha hecho peor, a un año igual, a 3 años igual y a 5 años igual, ¿vale? El benchmark, en este caso 60-40, lo ha hecho mejor. Aquí lo que analizamos es el rendimiento rolling, ¿vale? Cómo va fluctuando ese rendimiento, ¿no? Lo que interesa ver es que la línea negra sea superior a la gris, que aquí lo que intentamos ver es la consistencia que tiene el fondo, en este caso River, de batir, digamos, a este índice de referencia, ¿no? En este caso vemos que consistentemente la línea negra está por debajo de la gris, cosa que nos dice que es poco probable, ¿no? Que este fondo, pues al plazo de un año, acaba batiendo a su índice de referencia, en este caso que hemos cogido, ¿no? El 60-40. Podemos ver que de media River da un 5,72% durante este periodo, bueno, de mediana, perdón, un 50% de las veces ha dado un 5,72% o más, mientras que el índice de referencia que hemos escogido ha dado un 9,39%, ¿vale? Y si vemos, por ejemplo, la volatilidad, vemos que River tiene menos volatilidad en un 7,98% versus un 8,37% de el MSCI World, 40%, 60%, bueno, 60% MSCI World, 40% renta fija, ¿no? Y luego, en términos de rendimiento anual medio, podemos ver que River, pues al tener menos volatilidad, también tiene menos rendimiento medio, ¿no? Con un 5% versus un 9% del índice de referencia que hemos escogido. Y luego, si analizamos la probabilidad, bueno, retornos, digamos, la probabilidad de obtener un retorno positivo, ¿no? Al plazo de un año, en el caso de River es un 68% versus un 82% del índice de referencia. En cuanto a retornos máximos y mínimos, también el máximo es inferior al índice de referencia, un 20 versus un 25, y luego en mínimos también River baja más que su índice de referencia, ¿no? O sea, no solo tiene un retorno mínimo menor a un año, sino que también gana menos cuando sube de máximo, digamos, ¿no? Tampoco esto quiere decir nada, pero bueno. Y luego aquí muy interesante también analizar la volatilidad, ¿no? Para ver si realmente es un fondo que tiene menos volatilidad que, ya que el gestor invierte en activos como oro, compra volatilidad, etcétera, ¿no? Para reducir esa volatilidad. Pues aquí lo que queremos ver es que realmente la línea negra, ¿no? Pues esté por debajo de su índice de referencia, ¿no? Que en este caso podemos ver que sí, que es un fondo que por lo general es menos volátil que su índice de referencia, ¿no? Y por eso puede tener atractivo, ¿vale? Gente que quiere una inversión pues más segura, ¿no? Pues podría comprar este fondo, digamos. Y aquí este gráfico lo que analiza es la probabilidad de obtener un retorno positivo superior un retorno superior a su índice de referencia, ¿no? En este caso vemos que la probabilidad en un día es de un 49%, pero a medida que va pasando el tiempo se va reduciendo, ¿no? Hemos visto pues que, a ver, esto es en el periodo analizado, esto puede cambiar, ¿no? Como podemos ver, esto fluctúa constantemente
y esto lo que coge es la probabilidad histórica, ¿no? En este caso, pues ha sido eso, ¿no? Pues ha ido bajando a lo largo del tiempo. Y luego aquí este gráfico lo que analiza es la probabilidad de obtener un retorno positivo dependiendo del plazo de inversión, ¿vale? Podemos ver que en un día la probabilidad de obtener un retorno positivo en River es superior a su índice de referencia, digamos. Y a medida que aguantamos nuestro plazo de inversión, pues la probabilidad de obtener un retorno positivo va aumentando, ¿no? Pero podemos ver que a partir ya de una semana, en el fondo global, en el índice de referencia, pues la probabilidad de obtener un retorno positivo ya es superior a la de River en todos los plazos, ¿no? Digamos, hasta, bueno, en 5 años ambos han obtenido un retorno positivo. Es de un 100%. Y luego aquí vamos a analizar las caídas, ¿vale? Podemos ver que la peor caída de River fue en el COVID, ¿vale? Y fue de un menos 20%, que tardó 497 días en recuperarse. Si lo comparamos a su índice de referencia, pues el índice de referencia cayó un poquito más, un menos 20,45%, y tardó menos en recuperarse, ¿vale? Digamos unos 140 días menos en recuperarse. Pero bueno, lo que de verdad nos sirve no es saber esa caída media, ¿no? La caída media de River es de un menos 1,37% y tarda en recuperarse 33 días, mientras que su índice de referencia de media cae un 1,22% y tarda 19 días en recuperarse. O sea, no solo de media cae menos, sino que tarda también menos en recuperarse. Y luego de mediana, esta estrategia también cae más, con un menos 0,49% frente a un menos 0,46% de el índice de referencia, ¿no? Y bueno, lo mismo, tarda 5 días en recuperarse versus 4 de su índice de referencia. En cuanto a retornos ajustados al riesgo, en este gráfico podemos ver cómo va fluctuando ese Sharpe Ratio anual. Y lo que interesa otra vez es ver esa línea negra por encima de la línea gris, ¿no? Cuando analizamos el Sharpe Ratio, lo que nos dice este ratio, digamos, por ejemplo aquí en 1, ¿vale? Digamos que los inversores que invirtieron hace un año, a principios del 2021, habrían obtenido un Sharpe Ratio de 1 con ambos índices, digamos. Pero lo que quiere decir es que por cada unidad de volatilidad que han asumido, por cada unidad de riesgo que han asumido invirtiendo en este fondo, les ha sido recompensado con un 1% de exceso de retorno, ¿no? Porque también hay que restarle la tasa libre de riesgo, ¿no? Que da, por ejemplo, un monetario en ese plazo, que en este caso hemos asumido que era un 2,2%, ¿no? Pues cuanto más retorno nos dé por cada unidad de riesgo asumido, pues digamos que es mejor inversión, ¿no? En este caso podemos ver que la línea negra está constantemente por debajo de la gris, ¿no? Que es lo que no queremos ver, ¿vale? Durante los periodos analizados. Sí que hay periodos, ¿no? Pues que la línea negra es superior, pero normalmente podemos ver que es inferior. Y de media, pues tiene un Sharpe Ratio de 0,37 versus un 0,78 de su índice de referencia. Y bueno, aquí analizamos el Rolling Yearly Alpha, que lo que es lo mismo que, bueno, es otra métrica, ¿no? De rendimientos ajustados al riesgo, donde en vez de coger la volatilidad, ¿no? Que es esa dispersión del rendimiento medio, cogemos la beta, ¿no? Que es la sensibilidad de un activo a otro. Y en este caso, ajustando esa sensibilidad a 1, digamos que si el fondo global sube un 1%, River sube un 1%, digamos que están igualados en términos de beta. Lo que buscamos es que el alfa sea positivo, ¿no? Porque digamos que el índice de referencia sube 0, pero tiene un alfa positivo, significa que River subiría ese alfa, ¿no? Si tiene un alfa de más 2, pues aunque el índice de referencia no se mueva, River sube un más 2, ¿no? Es como ese rendimiento medio, ¿no? Ese exceso de retorno ajustado a la beta. Entonces lo que queremos ver es que la línea negra sea constantemente superior al 0, ¿no? Y en este caso podemos ver que está más o menos 40-50% de las veces por encima o por debajo de 0 en el periodo de un año, ¿vale? Y aquí analizamos la correlación, ¿vale? La correlación es muy importante a la hora de invertir porque ya sabemos que no sirve de nada por el tema de diversificación, ¿vale? O sea, no sirve de nada tener 500 activos muy correlacionados, sino es mucho más útil tener a lo mejor 3 activos con muy baja correlación entre ellos para que compensen esas caídas entre unos y otros, ¿no? Digamos.
Y en este caso podemos ver que River Patrimonio, en comparación a su índice de referencia, pues tampoco es que tenga tiene una correlación alta, ¿vale? Porque, bueno, de media digamos que está en un 70%, que esto es alto, pero tampoco es muy elevada, ¿no? Digamos. Pero bueno, ahora pasaremos a analizar lo que analizamos aquí, ¿no? Es la frontera eficiente, ¿no? Si compensa tener River o no en cartera, si ya tenemos un fondo global mixto o no, ¿no? O sea, como tal, River Patrimonio ya es un fondo global mixto, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, dado su rendimiento histórico, pues si hacemos el análisis de maximizar rendimiento y minimizar volatilidad, ¿no? Con diferentes combinaciones de pesos entre River y su índice de referencia, ¿no? Digamos, cada bolita de estas es un peso diferente, ¿no? Entonces, el azul es River, que podemos ver que tiene menos volatilidad que el verde, que es el global, bueno, es rojo, pero bueno, podemos ver que aquí, como la combinación óptima es 100% el fondo global y el índice de referencia, entonces se ha sobrelapado con la flecha roja, ¿no? Pero digamos que esto de aquí es el fondo global. Podemos ver que tiene más volatilidad y más retorno, ¿no? Pero bueno, no hay una combinación entre ambos activos, ¿no? Que nos minimice esa volatilidad y nos maximice ese retorno, ¿no? Al final el óptimo sería invertir completamente en el índice de referencia o replicarlo de alguna manera. Y ahora pasamos a analizar las comisiones. Esto lo he sacado de la CNMV, ¿vale? Del folleto que nos proporciona la CNMV. Podemos ver que la comisión de gestión anual es del 0,9%, que es muy baja, ¿vale? Normalmente los fondos globales mixtos tienen una comisión de, digamos, del 1,8% o etcétera, ¿vale? Un Azvalor, por ejemplo, tiene esta comisión, ¿vale? O sea que esto estaría ya la mitad, o sea, directamente, o sea, un 50% por debajo de la media de fondos globales. Y luego tiene una comisión de depositaría del 0,1, ¿no? Lo que elevaría la comisión total a un 1%. Porque las comisiones indirectas realmente no aplican, ¿vale? Es ya más un tema de comercialización que depende de quién te lo venda, te lo puede aplicar o no, ¿vale? Por eso hay que tener esto en cuenta. Y luego la CNMV ha incluido un indicador de gastos corrientes que, aparte de esta comisión de gestión, pues se le suma los gastos de transacción y etcétera, ¿no? Que al final acaba sumando un 1,27% al año. Finalmente, para los inversores interesados en invertir en este fondo, lo podéis hacer a través de MyInvestor, ¿vale? Que si no os habéis registrado, pues si os registráis con mi código PK23T obtenéis 20 euros gratuitos y bueno, os podéis crear la cuenta con el link que os voy a dejar en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si os ha gustado este vídeo, habéis aprendido, tenéis cualquier duda, os agradezco que la comentéis en los comentarios, la responderé en la mayor brevedad posible y estoy abierto a sugerencias, etc. Y bueno, si queréis que analice algún otro fondo, lo podéis votar, como ya he dicho, en el Club de Inversión Sensata y grabaré el vídeo. Muchas gracias y un saludo.